grabar. Ahí está, perfecto. Y más que nada agradecerle que Adriana Suárez hoy nos comparte su conocimiento y su experiencia, ¿sí? La vamos a presentar formalmente. Adriana es licenciada en nutrición, por supuesto, docente universitaria de la Universidad Nacional de Río Negro, es coordinadora del área de nutrición del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de la provincia de Río Negro, presidente del Colegio Rionegrino de Graduados en Nutrición ya en su segundo mandato. Es miembro del Tribunal de Ética de FAGRAN, que es la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, y es integrante de la Comisión Nacional de la Ley 26742 y de la Comisión de Horarios Mínimos y Éticos en FAGRAN. Así que bueno, muchas gracias a Adriana, bienvenida, y te damos la palabra. Estás muteada, Adriana. Ahora Muy sí. agradecida que nos hayan invitado a la institución porque es un buen momento para entrar en cercanía con los profesionales y poder hablar tanto del ejercicio profesional de licenciado en nutrición y nuestras prácticas reservadas, como el concepto de intrusismo, ¿no? Nosotros usualmente recibimos, o la institución recibe denuncias por intrusismo profesional, y bueno, creo que el intrusismo profesional se da en absolutamente todas las profesiones, y hay una práctica que es del saber, me interiorizo por saber qué es lo que se hace en tal o cual disciplina, lo aprendo, tomo para mí, y otro es cuando yo ejercito, eh, utilizo ese saber para hacer algo que no tiene alcance mi título de grado, ¿no? Voy a dar, siempre doy el mismo ejemplo de una práctica intrusa. Por ejemplo, yo hice un posgrado de farmacología e interacción fármaco-alimento. Por supuesto, me pusieron a estudiar las monodrogas y cómo actuaban en el sistema nervioso, en el sistema digestivo, en el sistema endocrino, ¿no? Y en el momento en el que el alimento formaba parte de un quelante o un facilitador. Ahora, ese saber a mí no me dio herramientas para abrirme una farmacia, ¿no? Entonces, digo, ese es un claro ejemplo cómo tuve que aprender todo un montón de cuestiones finas de la farmacología, pero no me dio el saber que me habilitara como un farmacéutico para habilitarme en la farmacia. Entonces, siempre cuando hablamos de la nutrición, como todos comemos, todos creemos que alimentación es lo mismo que nutrición, ¿no? Y que no hay un saber, no hay una formación, no hay una formación de grado, es una carrera de grado en donde la práctica reservada del licenciado en nutrición es armar planes alimentarios para sanos y enfermos y estar actuando en todos los momentos en donde transite el alimento, ¿no? Digo, hay interacción consumidor, alimento, el licenciado en nutrición tiene un campo de acción, ¿no? Y ahí en esa letra fina, por ahí podemos estar en la manipulación de alimentos, podemos estar en una reformulación de un producto, y no es una práctica reservada de licenciado en nutrición, es un campo de aplicación, ¿no? Ahora, la elaboración de planes de alimentación o de ASAs en los servicios de alimentación debe estar guiado por un licenciado en nutrición. Eso quedó plasmado en el artículo 43 del documento base
de la ley de educación de la nación, ¿no? Antes nosotros éramos ayudantes, éramos auxiliares de la salud y cambiamos de categoría. Ya no somos auxiliares de la salud, ahora somos profesionales de primer grado. Esa categoría de primer grado es que nosotros no estemos puede generar algún daño a la salud de la población, ¿no? Es muy interesante que luego se vayan a donde están todas las prácticas profesionales eh, de todas las disciplinas de grado, que es el artículo 40 y el artículo 43, porque ustedes van a ver ahí que de alguna forma está enmarcado cuál es la práctica del tecnólogo, cuál es la práctica del bioquímico, la práctica del farmacéutico, y todos tenemos prácticas reservadas. Entonces, vamos de nuevo. Cuando nosotros hablamos de intrusismo profesional, nosotros decimos que cualquier práctica que nuestro título de grado no haya estado enmarcada en el alcance de nuestro título de grado, es una práctica intrusa. Mucho más si esas prácticas son acciones reservadas. Vamos a charlar de lo que no es intrusismo. La promoción y difusión de alimentación saludable no es intrusismo, ¿no? A veces recibimos nosotras denuncias de que están haciendo una charla de alimentación saludable en una escuela y era una trabajadora social, o era un médico, o era un docente. No, ¿por qué? Que nosotros a partir de la promoción de las guías alimentarias para la población argentina, desarrollamos todo un campo de promotores. Ese campo de promotores que hicieron difundir y promover la alimentación saludable en los ejes generales para una población sana. Las particularidades, los reemplazos, la anamnesis, el plan alimentario le corresponde a un licenciado en nutrición. No le corresponde a supongamos, un docente o un trabajador social. ¿Qué no es intrusismo? Contar una experiencia, ¿no? Contar una experiencia de haber llevado adelante, supongamos, un tratamiento exitoso, ¿no? Difundir sobre, no sería difundir, sino relatar una experiencia exitosa con algún tratamiento en particular, digo, dieta paleolítica. Voy a ir a las cuestiones de moda, como para que lo veamos, ¿no? Dieta paleolítica, cetogénica, no sé, desde la Ayurveda, ¿no? Que quiera contar una experiencia. Yo puedo relatar mi experiencia. Lo que no puedo hacer es difundir un método. Eso sería el intrusismo, ¿no? Por otro lado, voy a hacer una salvedad respecto de el grupo de Ayurveda, ¿no? La alimentación Ayurveda. Es una ciencia. Entonces, así como tenemos nosotros la ciencia de la nutrición, también es una ciencia la Ayurveda. Y es válido y tiene nutricionistas especialistas que relatan cómo es esta alimentación para la gente que toma como filosofía de vida este modelo, ¿no? Eso es en términos generales. En términos generales, nosotros hace un tiempo hemos empezado a tomar denuncias, ¿no?
el colegio toma denuncias de intrusismo profesional. ¿Quiénes pueden hacer una denuncia? ¿Quiénes pueden pasarnos una denuncia? Por el momento lo hemos recibido de los mismos colegiados, pero no necesariamente pueden ser colegiados. Puede ser un grupo que entiende que están haciendo dietoterapia o prácticas individuales y no es un profesional. En un gimnasio es el profe de educación física que solamente ha hecho, supongamos, ¿no? Una experiencia de vida con una forma de alimentarse, ha hecho unos cursos de nutrición de 3 meses, unos cursos de nutrición y de deporte. Estos cursos de nutrición y deporte no le dan el aval de trabajo, es un aval de saber, no genera un aval para trabajar como un especialista en nutrición, ¿no? Eso es muy importante también difundirlo, ¿no? Porque a veces uno naturalmente hace algún curso y ese curso cree que le va a ampliar el campo laboral. Y el campo de laboral no se amplía en rubros que no son propios de la base de grado y del alcance del grado, ¿no? Vuelvo al mismo ejemplo de farmacología, ¿no? No me avaló para ponerme una farmacia, ¿no? Me avaló para el saber, para hacer una dietoterapia mejor, con mayor alcance, ¿no? Bueno, no sé, Elena, como si sigo en el relato, ustedes quieren intervenir y quieren hacerme algunas consultas. Yo creo que podríamos seguir con el relato si están todos de acuerdo y vayan anotando las preguntitas, que yo ya tengo algunas, y cuando termines dejamos abierto a preguntas, si están de acuerdo. Bueno, perfecto. Yo había hecho una presentación, pero estoy con un problemita. Con la máquina, ahora estoy con el celular. Si ustedes me Ah, escuchan, no va a haber, sí, se te escucha y se te ve muy bien, así que no hay bueno, problema. no va a haber inconveniente. Eh, Como integrante de la federación, el colegio ha ido puliendo el documento base de denuncia. Que nosotros tenemos un inconveniente, es el seguimiento. Como para que ustedes entiendan cómo es el armado de un colegio, el colegio eh, Rionegrino de graduados en nutrición, hablo por el propio, ¿no? Tiene una estructura que es ad honorem, ¿no? Y la base fuerte del consejo directivo está en Viedma. Entonces, cuando nosotros recibimos una denuncia de Catriel, por dar un ejemplo, es el denunciante el que debiera seguir el caso, ¿no? No es el colegio en su sede de Viedma. ¿Por qué? Nosotros tenemos un arancel bajo de colegiación y la verdad no tenemos como un dinero importante como para hacer estos traslados o contratar profesionales que hagan ese monitoreo. Generalmente lo que estamos denunciando no es práctica no ética, porque eso sería un mismo colegial, un mismo licenciado en nutrición, sino es a un intruso, ¿no? Entonces el intruso puede ser denunciado por licenciados en nutrición, otros profesionales que adviertan que puedan estar haciendo maleficencia o puedan estar haciendo daño, ¿no? A, tanto a la población en sí o estafa al propio profesional, ¿no? Eso está encuadrado en el Código Penal. Tiene no solamente multa, sino tiene cárcel. Está enmarcado en el Código Penal. Cuando nosotros hacemos ese primer abordaje, el colegio va con una nota simple, una advertencia amistosa
en la que nosotros le decimos, estimado, usted ha sido denunciado, ya que su actividad en tal parte y en tal parte estaría enmarcado en el intrusismo porque tiene acciones de prácticas reservadas de un licenciado en nutrición. Les sugerimos sumar a un licenciado en nutrición a su equipo para llevar adelante esta práctica. Siempre en pos de ampliar este trabajo interprofesional, sí, interdisciplinario, ¿no? Siempre la intención es ampliar esto. Ellos pueden hacer el descargo correspondiente o cesar la práctica, ¿no? Ellos pueden decir, no, mira, nosotros hacemos tal cosa, presentan documentación. Hay veces han presentado documentación en donde su práctica dice con salida laboral. O sea, ellos a través de un instituto han sido estafados, ¿no? Porque nosotros le pedimos que igual cese su práctica porque no está avalado y hacemos como un cruce y hacemos la misma advertencia a los formadores para que aclaren en su oferta de estudio que esto tiene una intención de formación, pero no es una salida laboral, ¿no? Esto tiene que quedar muy claro a la hora de que nosotros elegimos el curso de nutrición deportiva en uno que sale 3 meses y en otro que son 5 años o que son 3 años, ¿no? Claramente se va a barajar. Voy a darlo vuelta con nutrición deportiva y voy a decir, bueno, nosotros estamos haciendo algunos cursos para hacer recomendaciones de prácticas de actividad física, ¿no? Los licenciados en nutrición solemos hacer recomendaciones de prácticas de educación física, ¿no? En este caso, nosotros siempre sugerimos que es para nuestro saber y no es para que nos pongamos un gimnasio, ¿se entiende? O sea, podríamos ser los intrusos nosotros. O en estas prácticas de drenaje linfático. A veces el nutricionista se compra la máquina, pum, y hace una práctica que forma parte de la acción reservada de un kinesiólogo. Bueno, eso es una práctica intrusa que es claramente denunciada, ¿no? Aunque seamos nutricionistas. Luego que nosotros hacemos esa primera nota y en función de las respuestas, dejamos pasar un tiempo. Si el denunciado vuelve a generar esta práctica, sigue con los talleres, no nos da, vamos con una carta documento. Hasta el momento ha pasado eso en nuestra historial de denuncias. No hemos tenido muchas, pero sí tenemos prácticas recurrentes en gimnasios o hay bioquímicos que por ahí hacen intervención de planes de alimentación o hay técnicos en nutrición que hacen abordaje no de promoción, sino de asistencia y asesoramiento de planes de alimentación, que en su práctica no está, digamos, su alcance de su práctica profesional no es ese, ¿no? Hemos cruzado estas experiencias con todo el país a través de la federación. Se ha elaborado una recopilación de las experiencias que hay en los distintos lugares de la provincia, en las distintas asociaciones, en los distintos colegios. Hay muchas instituciones que no
están desbordadas y no pueden hacerle el seguimiento, especialmente a los influencers que manejan redes sociales. Y estamos en un problema realmente, pero estamos en un problema porque no tenemos manos y porque el proceso legal es caro y lento. Entonces, nosotros rezamos que esta práctica cese luego de la carta de documento, porque hay veces que uno entra en litigios. Tenemos una experiencia de Catamarca en el que se entró en un litigio y el Ministerio de Trabajo expresó su apoyo al intruso diciendo de que la Constitución Nacional, en un artículo, dice que en este territorio argentino podemos trabajar de lo que nos formamos. Entonces, si ellos hacen un curso de nutrición, podemos trabajar de nutricionistas. Si ellos hacen un curso, ¿no? Incluso con el alcance lo acotado que sea ese curso, ¿no? Hay un montón de gente que se capacita en manipulación y, y bueno, sale a hacer los cursos y realmente todos podemos hacer cursos de manipulación. No hay que estar debidamente registrado para que esa capacitación sea válida por el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Y si no, no deja de ser una charla de manipulación de alimentos. No es la capacitación que luego otorga el carnet de manipulador. Entonces, nosotros incluso tenemos que tener bien guionado cuál es el alcance de nuestra intervención. Las experiencias de difusión son válidas, hay que hacerlas. Las experiencias de denuncia son pocas, porque no se sabe por ahí o no comunicamos eficientemente qué es lo que pasa con el intruso, o uno denuncia y después piensa que el colegio va a tomar el micro y se va a ir hasta Catriel o se va a ir hasta Bariloche a seguirlo una semana a ver si el intruso vuelve a reiterar o no. Y en realidad eso se ve en territorio. Y si el profesional siente que no fue fuerte esa intervención, no vuelve a denunciar, ¿no? Y esa no denuncia da a entender al colegio, a la otra parte, que cesó esa práctica intrusa. Entonces hay veces que nos quedamos como en un gris feo, un gris oscuro, porque incluso siguió generando su práctica, nosotros no pasamos al nivel 3, que sería la denuncia penal, porque pensamos que ha cesado la práctica. Siempre le digo a los profesionales que militen en los momentos de formación y a nosotros profesionales, licenciados en nutrición, que militemos en las redes sociales promoviendo buenas prácticas, ¿no? Digo, el saber es amplio, hay un montón de especialistas que no nos ocupamos de las redes sociales, ¿no? Esos lugares son ocupados. El diario en donde un licenciado en nutrición no escribe, es escrito por otro profesional que se animó a escribir de alimentación, que se animó a escribir de dietas, que se animó a hablar de patologías, ¿no? Y después, digo, son espacios que nosotros vamos cediendo como profesionales que se van ocupando y que no se va denunciando el intrusismo. Entonces, en ese capítulo, digo, nosotros tenemos que actuar fuertemente en este bien común, ¿no? Primero, el colegio no es otro, el colegio somos nosotros. Nosotros tenemos deberes y tenemos derechos. Y el colegio soy yo.
en mi práctica pasiva o en mi práctica activa. En mi práctica activa, bueno, a lo mejor cubriendo algún rol específico en una comisión o integrando el equipo central. Pero puede ser advirtiendo valores de nomencladores que no se cumplen, advirtiendo intrusismo que pasan en la situación, en la localidad, advirtiendo prácticas no éticas de la profesión, ¿no? Para que el colegio lo ponga en agenda. Corgran está muy bien en relación con la federación y hay muchas acciones que podemos trabajar juntos. Hoy salió publicado, ayer salió publicado que va a haber como un único registro de matriculados federales. Yo lo aplaudo, sinceramente, ¿no? Yo lo aplaudo. Pero hay un gris que se transitó en estos días y que el colegio tuvo que salir y la federación también, de la matrícula nacional. La matrícula nacional es válida a donde no hay colegio profesional. Donde hay colegio profesional, ¿no? Donde hay matriculaciones provinciales, esta matrícula no sirve para el ejercicio profesional, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, funciona muy bien en Cava, pero en Río Negro uno debe hacer el trámite de matriculación en el Ministerio de Salud para trabajar. ¿Dónde? En donde haya sido contratado como licenciado en nutrición en este caso, ¿no? A ver, yo cuando concursé como docente, no concursé como peluquero, concursé como licenciado en nutrición y mis antecedentes de licenciado en nutrición hicieron que me pusieran en un lugar de mérito. Por lo tanto, aunque la universidad es autárquica, el profesional debe estar debidamente matriculado con matrícula vigente. Es obligatorio. La universidad te lo pide, en algunas universidades los recursos humanos te piden actualizar las matrículas, en otros no, es válido solo tu título. Pero bueno, ahí estamos nosotros como para también entender que nuestro ejercicio ético es una carta de presentación, mucho más cuando somos formadores, ¿no? Cuando somos formadores de formadores, aunque nosotros no, nuestro título de grado no va a ser de licenciado en nutrición, sino licenciado en tecnología del alimento, como a lo mejor en este caso. Eh, bueno, no sé si llego hasta ahí. ¿Me quieren contar algo? Sí, muy interesante todo esto que dijiste. Primero, esto de explicar lo que no es intrusismo, ¿no? Porque a veces vemos mucho esto, de gente, como vos decías, ¿no? Como todos comemos, todos creemos que alimentación y nutrición es lo mismo, y es real que muchos individuos no formados como profesionales licenciados en nutrición tienen esta facilidad quizás de dar charlas de alimentación saludable o contar una experiencia exitosa y intentar contagiar esos casos de éxito, ¿no? Eso es verdad, entonces está muy bueno que hayas aclarado. Y la primera pregunta que yo te iba a preguntar, que son dos en realidad, vos decías que puede denunciar un licenciado en nutrición cuando ve un caso de intrusismo o otro profesional, un ciudadano común que está viendo que, por ejemplo, un entrenador o un médico incluso que es médico pero no médico nutricionista, está haciendo un caso de intrusismo. ¿Cualquier ciudadano podría efectuar esa denuncia en el colegio? Sí, de hecho, en el Colegio Río Negro tiene, no es con exclusividad para colegiados, tiene una Uh -huh. solapa que dice denuncia intrusismo y la puede completar cualquier persona. Lo importante de esto es generar las Bien. pruebas y el dato del denunciado, porque
claro, siempre es importante ver los chats como los arman, ver estos reels que por ahí se arman, o los videos, ¿no? Las redes sociales son como un búnker de pruebas, ¿no? Porque ellos pueden decir, consulte a su nutricionista, pero después poner, y nosotros te hacemos tu plan a medida. Y bueno, esos dobles mensajes, ¿no? Quedan muy, muy bien graficados en las presentaciones de los servicios, ¿no? Eh, por ahí los chats sirven mucho como un medio o la asistencia, la asistencia a esa práctica. Recuerdo una denuncia que se hizo eh, en el Valle, creo que era en una bodega. Era ajá, una bodega que era un profesional que había bajado un montón de pesos, era un profesional, no era licenciado en nutrición, pero que contaba su experiencia. Y había remake de la experiencia que había tenido en Cormillo, pero también parte de las guías alimentarias. El sí, problema es cuando deja de ser un relato de experiencia, claro. ¿no? Cuando uno Pero ya ahí indica hay un que plan estar. alimentario, claro, Claro, ahí hay que estar ahí, asistir como licenciado en nutrición y levantar la mano y sí, poder plantear que eso es una práctica intrusa, que eso lo debiera consultar a un licenciado en nutrición. Yo tuve la experiencia de hacerlo con un profesor de yoga. Profesor de ujú, yoga, yo me enteré de que iba a dar una charla. Ella me dijo que no, que metabolismo, que nutrición no iba a hacer nada, que solamente era contar un poco lo importante que era la alimentación alcalina, hasta ahí venía bien. Bueno, cuando llegué yo a la charla, porque digo, bueno, vamos a evaluar a ver qué pasa. Toda la claro, presentación mm, de metabolismo la guardó. Fue una charla de 5 minutos y se acabó la charla. claro, Y mencionó 14 veces que yo estaba, que el colegio de nutrición estaba ahí presente y que vayan a verla al nutricionista. Nos mencionó durante todo el relato. No claro, sé si hubiera pasado lo mismo si nosotras no estábamos, ¿no? Digo, a veces esas prácticas intrusas pueden intervenirse, sí, pero bueno, requiere tiempo, predisposición, ¿no? Y también una actitud amable, digamos. No tenemos que ir a pelear porque puede ser un lugar de trabajo de un profesional. Entonces, siempre la institución tiende a que estemos directamente involucrados en ser amables, amigables, para que hagamos una práctica interdisciplinaria, ¿no? sí. Sí, es muy importante rescatar esto que vos decís y que, bueno, como docentes formadores de futuros profesionales en nutrición es lo que tratamos de resaltar e inculcar, que siempre van a trabajar en equipos interdisciplinarios y que acá lo que hay que buscar es sumar, no ver quién tiene más poder sobre otro, quién ocupa más lugar o jerarquías, ¿no? Sino esto de sumar porque lo que a todos nos interesa es el bien común de la población, cada uno desde su formación profesional, ¿no? Y es muy importante también esto que decís de estar ahí. Si yo me entero que va a pasar algo, bueno, ir y presentarme, a ver qué es lo que están diciendo, porque puede terminar bien y yo ofrezco mis servicios o aclaro, ¿no? Y ubicar cada cosa en su lugar, porque, bueno, como también les decimos a los estudiantes, todos somos hijos del rigor y cuando nos marcan los límites, ahí es como que la gente, bueno, se reeduca cuando quiere y tiene esa buena predisposición, ¿verdad? Sí, Es sí, frecuente ¿Es frecuente que después de la denuncia de advertencia termine pasando a una carta documento? ¿Habitualmente pasa? Cuando pueden tener la opción de tenemos seguirlo. algunos profesionales rebeldes Ujú, que quieren ir por más y otros no llegamos directamente a la carta de documento. Es bien, interesante, es realmente interesante ver.
la práctica conciliadora también de... Tuvimos una experiencia en Villa Regina muy mala, fue con un profesor de que en realidad descree de la práctica del licenciado en nutrición, descree de nuestra formación en nutrición deportiva. Entonces ellos entienden que hay un espacio en el que nosotros no estamos capacitados para actuar, y ellos sí. Ujú. Yo creo que eso, con la incorporación de nutricionistas en la Secretaría de Deporte, ha Claro. avanzado un poco. Hay a nivel provincial, tenemos muy buenos referentes de nutrición deportiva. Sí. eh, ya ha habido un campo de acción muy interesante, ¿no? Ahí es un espacio en el que surgen muchas denuncias, muchas, de instructores también, muchos instructores. En un Ujú. campo donde no surgen denuncias son en los geriátricos, nadie denuncia la falta de profesionales. Mm. En las guarderías nadie denuncia la falta de profesionales. Por eso digo, estas prácticas intrusas de quién hace el menú, quién lleva adelante lo que comen tanto los adultos mayores como los niños, que es una práctica reservada realmente de un licenciado en nutrición, hay veces que no está ni regulada como una obligatoriedad. Es Entonces, verdad. yo creo que ahí esas cuestiones por ahí la marca la misma base, ¿no? Sí, Eh, bueno, un poco esto del vacío legal que genera entre la Constitución y las carreras y las licenciaturas, ¿no? Porque estamos en el artículo 43, pero no avalados por la Constitución Nacional. O sea, es como que hay vacíos legales y que va de la mano de esto de que no hay, la reglamentación no se supervisa y no se hace cumplir, ¿no? Esto de que haya Lo nutricionistas en todos los importante es que espacios nosotros entendamos que antes había entidades reguladoras donde controlaban el ejercicio profesional y eran a veces los gremios. Y esto fue cambiando, cambiando, y hoy los colegios profesionales son muy fuertes, y cuando el colegio profesional no... Hola. Sí, sí, se te escucha, Ah, ¿eh? perdón, pues se puso. Cuando el colegio profesional no actúa, eh, o hay una asociación que por ahí tiene menos fuerza, pues puede irse a la instancia judicial. Hay que recordar que el artículo 247 que está en el Código Penal habla básicamente de reprimir con prisión de 15 días a un año el que ejerciera actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial de título o autorización correspondiente. O sea, el título de grado pesa, muchachos. O sea, hay que Sí, tener título de grado para llevar adelante una práctica reservada, ¿no? claro. El plan de alimentación, elaborar un plan de alimentación es una práctica reservada del licenciado en nutrición, sea para una población sana o un individuo sano, o una población enferma o un individuo enfermo, ¿no? Entonces, Ujú. cuando hay una patología rondando, un licenciado en nutrición tiene que elaborar el plan. Esto que le alcance la denuncia al que le corresponda, ¿no? Claro, sí. Porque nosotros dentro de las prácticas de intrusismo también en el ámbito de la salud tenemos muchos Sí, intrusos, ¿no? sí, sí. Que Sí, no denunciamos. es complejo, ¿no? También esto, ¿cómo denuncio a mis compañeros de trabajo? Que no denunciamos, ¿no? Pero les encontramos todas las recetas prediseñadas, Claro, exactamente, ¿no? Entonces, exactamente. digo, es abarcativo
es abarcativo el alcance del intrusismo profesional, ¿no? Sí, Eh, es, a- sí, en es- todas las profesiones sucede, es verdad eso, sí, es sí, verdad. sí, sí. Y a mí me Sí, gusta mucho esa definición que habla, ¿no? De lo que no te da el título de base, de grado, ¿no? O sea, claro, estamos hablando de títulos de grado. No estamos hablando de titulaciones ni de especialidades de posgrado, ¿no? Perdón, de diplomaturas, no de especialidades, de diplomatura o posgrados que tienen el alcance de de horas, pero que no llegan a una especialización, o de estos cursos de actualización permanente que vamos teniendo, que nosotros nos hacemos eco y queremos titular, ¿no? claro. Porque es importantísimo esto que vos decís. Uno puede tomar un curso para profundizar su conocimiento, pero hay que tener el título habilitante para determinadas actividades, ¿no? Sí. Dentro de esa profesión. Yo puedo ser Dentro especialista, pero esto es diferente a del, decir, bueno, como vos decías esto de farmacología, te va a hacer sí, una sí, mejor nutricionista, pero no vas a poner una farmacia. tal cual, Vas a tal hacer cual, mejor dietoterapia. ¿No? tal cual, Ahí eso es tal lo que cual, uno tal tiene cual. que apuntar siempre dentro de su ámbito. Ahí Juliano, que es alumno nuestro, estudiante de segundo año, te quería hacer una pregunta. A ver, ¿se viene? ¿Tenés habilitado el micrófono, Juliano, para poder hacer la pregunta? Cualquier cosa me escribís por el chat, porque nada, no tenés micrófono. Bien, a ver. Juliano pregunta, entonces no solo es intrusismo cuando una persona que no es licenciado en nutrición hace planes alimentarios, sino que también cuando explica métodos alimentarios. Porque si es así, el intrusismo abarca más que solo nuestras prácticas reservadas, que en nuestro caso es la formulación de planes alimenticios. Si es así, ¿cuál es el límite que permite al ajeno a nuestro título a hablar de nutrición? Qué buena pregunta y qué compleja la pregunta. Bueno, qué compleja, porque es un todo. O sea, cuando está mencionado, eh, depende mucho cuál es el denunciado, ¿no? Claro, Depende mucho cuál es el denunciado, porque supongamos, si es alguien que nos relata técnicas, no es un intruso. Métodos, no es un intruso. Está ejerciendo una tarea de docencia, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una cátedra que es de economía familiar y hablo de la macroeconomía, la microeconomía, hago tareas de docencia. Pero a mí nadie me paga para hacer un balance. Es claro. una tarea reservada del contador, ¿se entiende? Ujú. En- Pero no es ahí cuando, viste que vos decís, bueno, si explica. Es una tarea de docencia. Habría que ver quién es el docente que explica, ¿no? Y qué es lo que explica. Sí, también quizás en qué ámbito lo explica, porque no es lo mismo explicar que Ujú. implicar, ¿verdad? Claro. Claro, no se prescribe, no, bueno, el que prescribe es el médico y el que indica algún método para que se lleve adelante, casi es un límite fino entre lo que nosotros haríamos, la Sí, adecuación de un plan de alimentación para determinado grupo poblacional. Por ejemplo, las dietas basadas en planta, ¿no? Todo el encuadre de la promoción de las dietas basadas en planta, podría cualquiera salir a difundirlo, ¿no? Porque hay recomendaciones, hay lineamientos generales y demás. Ahora bien, la adaptación de esas dietas basadas en planta en una persona cambia el tema. sí. En No una sé si población cambia, sí. porque ahí nosotros estaríamos haciendo la adecuación de esa información a un consultante.
¿Quedó claro, Juliano? Para el resto, no es lo mismo difundir un plan, explicarlo, que ese plan indicarlo y adaptarlo, ¿no? A una población o a un individuo. Bien. Sí, sí, ahí dice que sí, que le quedó. Por ahí, lo que a lo mejor ahora, como hablaste de un plan de alimentación, por ahí yo lo tomaría, por ejemplo, en el gimnasio empiezan a socializar un plan base para masa muscular, Mm, ¿no? Bueno, ahí el límite es malísimo. O sea, yo lo denuncio por intruso, sí, porque hay una clara intencionalidad, ¿no? De intrusismo ahí. No estoy contando mi experiencia, estoy tomando una literatura y haciendo prácticamente que todos mis adeptos lleven adelante esa forma de alimentarse, ¿no? La tomen para que logren los efectos que ven en mí o que yo he contado. Es muy peligroso. Esa práctica es una práctica muy peligrosa porque estamos perdiendo al sujeto. Estamos perdiendo de eje al sujeto. ¿Quién va a estar mirando eso? ¿Quién lo va a estar adaptando? ¿No? sí. A su Y realidad y su ese, interpretación. ese ejemplo es muy claro porque muchas veces se desligan de la responsabilidad los que dejan arriba del mostrador los planes ya impresos, ¿no? Porque dicen, bueno, es responsabilidad de cada uno si lo agarra y lo toma, pero el que está dando esa herramienta, que puede ser un daño a la salud, es el que lo imprimió y lo dejó en el mostrador y que aparte lo vende, porque no es que lo dé gratis, ¿verdad? Claro. Ahí sí, ahí, bueno, ahí cambia la mano. Mm, Si yo comercializo un plan de alimentación es intrusismo de acá a la China, bien, ¿ya? sí, Porque estoy utilizando una herramienta propia de una profesión, de una actividad reservada, para hacer comercio o tener fines lucrativos. clarísimo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Tenemos muchos estudiantes de nutrición, tenemos docentes también de la FACTA que son docentes de otras carreras. A Seguro ver que qué. deben tener también Hola, profe. intrusismo en su profesión. Sí, seguro, seguro, porque tenemos, está presente la coordinadora de la carrera de gastronomía y sí, sí tendrán intrusismo. Como todo el mundo cocina, todo el mundo puede dar consejos, ¿no? Y empezar a hacer lo suyo. Sí. Y qué buenos aliados que son con los licenciados en nutrición, ¿no? Porque Sí, digo, realmente nosotros no tenemos em, todo el tiempo de ver nuestra carrera, todos los métodos en particular, para lograr la mejor presentación, la mejor palatabilidad, y qué importante que es a la hora de seguir un plan o elegir alimentos nuevos, ¿no? Eh, sí. la verdad que el trabajo conjunto es sumamente enriquecedor y exitoso. Es un poco lo que les hablaba a los estudiantes en primer año, ¿no? Que cuando llegan a estudiar nutrición creen que la gran salida laboral o es o consultorio o clínica y que cuánto campo profesional que hay, y les daba el ejemplo de esto, ¿no? Nosotros queremos que la alimentación saludable sea así y así, y el que la logra apetecible, palatable, es el gastrónomo, ¿no? Acá tenemos otra pregunta de Jacqueline Tal cual. Sepúlveda, también otra estudiante. No sé si se me escucha. Y probá, Jacqueline, y te digo. Hola, ¿se me eh, escucha ahí? Sí, perfecto, perfecto. Ah, buenísimo. Yo tengo una consulta porque al principio dijo que las charlas de promoción y charlas nutricionales era intrusismo. No, ¿Qué pasa? No, que no son intrusismo, dijo. Claro que no es intrusismo. Ujú. ¿Qué pasa si las charlas o las capacitaciones la da un licenciado en nutrición para personas del área de la salud, para trabajadores de la salud? perfecto. O sea, Es ¿cuál parte se...? de su trabajo. No, no, la pregunta es, porque
La charla está dada para personales de salud, ¿no? Para el personal de salud, enfermeros y esas cosas, para ser promotores de puntos saludables y esas cosas. Yo Ujú. tengo entendido que estas personas, por ejemplo, una enfermera, al tener esta charla y este curso, podría dar como recomendaciones nutricionales. Sí. Y mi pregunta es, ¿eso sería intrusismo o no? Recomendaciones de alimentación saludable. Usaste una palabra que le encanta usar para mezclar a todo el mundo. Todos dicen, vamos a armar el área de alimentación y nutrición. No, 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 no. Si no hay nutricionista, de nutrición no es. O sea, es promoción de la alimentación saludable o de buenas prácticas de alimentación saludable. Em, Eso han sido los multiplicadores o los multiplicadores de las GAPA, que es las Guías Alimentarias para la Población Argentina, ¿no? No hablamos del abordaje de nutrición. ¿M? Eso sí, la difusión necesitamos que se difunda. Necesitamos que la gente reconozca cuáles son los cereales, reconozca cuáles son las verduras, reconozca cuando nosotros decimos carne, que no diga, sí, yo a veces como carne, pero pollo casi todos los días. Reconozca el grupo en sí, ¿no? Claro. Reconozca todos los granos. ¿Por qué? Porque entre la variedad están los nutrientes fuentes. Mientras más variada sea la dieta, la alimentación, nosotros hasta podemos pensar en una economía, alimentarnos saludablemente con los alimentos del grupo que más económicos sean y que se le parezca en cuanto a su reemplazo de nutriente clave, ¿no? Digo, Ujú. necesitamos que nos ayuden en la difusión. ¿Cómo no vamos a querer que salgan a hacer multiplicación? El tema es cuando empiezan a hablar de nutrición y hacen adaptación de dieta para un obeso o hacen la adaptación para dieta de un adulto que es hipertenso o hacen la adaptación para la dieta de una embarazada, ¿no? O para un niño pequeñito en introducción al alimento, digamos. Hay unos giros que tienen el mismo demandante que hace que pisen el palito y hagan intrusismo, ¿no? Claro, Pero clarísimo. si fuera solo la promoción, hay un montón de cosas para contar, porque nosotras, mientras más información hay, tenemos garantía de mejor, digamos que van a bajar los índices de malnutrición, tanto de carencia como por exceso. Ujú. Sí. ¿Se respondió a tu pregunta, Jacqueline? Sí, profe, gracias. Bueno, buenísimo. Si alguno más quiere aprovechar, que tenemos unos minutitos todavía, ya estamos medio en hora, pero para aclarar, si querés escribir en el chat, Adriana, la web de Corgran, así sepan, en el caso de que quieran realizar una denuncia o informarse para lo que sea, a dónde tienen que ingresar. Yo quería hacer una Estoy con el consulta. celular, así que te lo pasé, Elena, a vos. Ah, perfecto, ahí lo escribo. Sí, sí, Eugenia, consulta nomás. Cuando estábamos hablando del tema de la alimentación basada en plantas, que es parte de la promoción, ¿no? Que no es intrusismo. Adriana dijo que cuando se personalizaba, se adecuaba, es ahí cuando empezaba el intrusismo. Yo pregunto, por ejemplo, nosotros como técnicos, vamos a una escuela a dar una charla de alimentación basada en plantas. ¿Dónde está la línea en la que esto se adecua? Porque supongamos que los niños, no, los adolescentes, por ejemplo, son sanos y hacen preguntas, o sea, la adecuación sería cuando hacen una pregunta muy personal en No el se ámbito de la contestan. charla, no en el ámbito No se de que me vengan contestan. a consultar a mí. O sea, uno tiene que saber también lo que va a hacer. No se contestan esas preguntas. Es como, mira, voy a dar el claro ejemplo
de cuando a nosotras nos preguntan sobre la dosificación de los hipotensores que le dio el médico. Nosotros hacemos una línea de base en la que explicamos todo lo de la alimentación del sodio y del consumo de sal. Entonces dice, sí, pero entonces yo tendría que bajar la cantidad de los sartán que tomo. ¿Qué opina? Nada, ¿qué voy a opinar? O sea, yo no opino nada. Eso lo opina el médico y el médico tratante. Usted tiene que acudir luego de que haga una adaptación de estas nuevas sugerencias de plan, tiene que volver al médico y hacer una revaloración de si necesita la medicación o no, si necesita menos dosis o no. Yo no me meto ahí. Un técnico hace exactamente lo mismo. Cuando tocan el tema nutrición, se le contesta, consulte a su nutricionista. Claro, No se hace abordaje ahí. exacto, Aunque lo sepa, porque yo no dudo de su formación o de su saber. Es lo que debemos hacer o no hacer. exacto. Sí, clarísimo. No se trata si yo tengo la respuesta o no. Sí, que aparte es como vos decís, es pisar el palito, porque uno al saber quiere seguir compartiendo, pero ahí ya estás metiéndote en una zona que no es gris, es roja ¿Qué es intrusa? y es Dicen que intrusa. Sí, 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 es claramente totalmente. intrusa. Bien, Digamos, no hay maldad, no hay maldad en este tema. Hay esto, a lo mejor un exceso de saber y no encontrar dónde parar. Uno tiene que tener bien claro el guión al que va lo que va a difundir, ¿no? La planificación de la intervención en la comunidad no es poco. Uno debe planificar lo que va a ir a contar. ¿Para qué? Para que las expectativas también sean adecuadas a lo que nosotros vamos a ofrecer. exacto. Sí, sí, sí. Y pasa mucho, o sea, uno va, nos ha pasado en proyectos de extensión que hemos ido con estudiantes, cuando uno va en general la población es ávida y no les alcanza con la charla, sino que quieren más, ¿no? Quieren a su caso particular que les des todas las respuestas. Es lo que suele pasar en todos los ámbitos. Entonces, a los estudiantes y a los técnicos les va a suceder esto. Entonces, está muy bueno aclararlo y que sepan bien cómo es el comportamiento que tienen que tener y el abordaje, ¿verdad? Clarísimo. Sí. ¿Quieren hacer alguna otra pregunta? Ahí Yo por escribí en ahí el quería chat. volver al Sí, Priscila. tema de Sí, cómo que cuando, no. Adrián, comentaste esto de que hubo un caso en el que se defendieron con lo que decía en la Constitución. Esto porque ahora que estamos con políticas y todo, vemos que las leyes se derivan de la Constitución, que todo está regido ahí. Pero, ¿qué pasa en un caso en el que yo quiero denunciar a alguien y va y se defiende con esto? No, No, eso, digamos, si ustedes advierten una práctica intrusa, deben denunciarla. Lo que ustedes, perdón, yo ahora en 5 ya entro a clase, por eso hago esta aclaración y luego si quieren vamos cerrando. Perfecto. Em, Ustedes deben hacer la denuncia del intrusismo. Una práctica intrusa se denuncia. Luego, es el colegio el que va a ir encontrando las distintas formas de llevar adelante este proceso legal, ¿no? No piensen que porque no nos van a dar respuesta, no lo vamos a denunciar. Hay que denunciarlo, porque la otra forma también es la difusión de las prácticas intrusas. Hay veces que se cometen estos intrusismos porque no hay difusión del alcance de los títulos, ¿no? Ahora los presentes, ¿ustedes han leído, leyeron en la carrera cuál es el alcance que tiene su título de grado?
Esa es la primera letra chica que me va a marcar dónde voy a tener yo mi acción profesional. Y la otra, el otro lugar fuerte, es la ley de ejercicio profesional. La ley de ejercicio profesional me dice qué es lo que yo puedo hacer, ¿no? ¿Cuál es mi campo de acción? Eso es muy importante. ¿Quedó aclarada la respuesta, Brisa? Se lo pueden plantear al profe de políticas, porque es interesante para debate esto. Cómo una ley no avala a la otra o queda ese vacío legal. Que bueno, que Un pasa acá y ministerio, más. un Claro, ministerio, claro, un ministerio de trabajo contra el Ministerio de Educación, más o menos. claro, no hay coherencia, ¿no? Y pasa Pero ahora, se fíjense presenta el en este caso. documento, ¿no? El documento es la Constitución Nacional. Claro. Contra eso, ¿cómo vas? Tal cual. Bueno, si no hay más preguntas, le vamos a dar la despedida a Adriana y agradecerte enormemente que te hiciste este huequito un miércoles, que los miércoles, como te comentaba, es el día que los chicos tienen libre y pueden conectarse desde su casa, tranquilos. Sí, es Enormemente importante. agradecidos. Sí, enormemente agradecidos con vos porque fue muy provechosa. Ahí la coordinadora de la carrera de gerenciamiento gastronómico se tuvo que retirar, pero dejó los saludos y muchas gracias. Que se queda con el conocimiento, nos dice. Y gracias a todos los participantes que se conectaron hoy, realmente un gusto. Que tengas buena Bueno, jornada y nos mantenemos gracias, en Elena, contacto. a vos por invitarnos al colegio. Bueno, muy agradecida. Elena también es integrante del colegio, así que, bueno, doblemente agradecida. Un abrazo grande, que estés bien. Bueno, un abrazo.